Vamos hoy al Evangelio según San Lucas, el capítulo 13. Leemos del verso 1 al 5. Vamos a mirar cómo también en el tiempo del Evangelio había desastres, había accidentes. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Padre, que los sucesos que hemos estado mirando en los últimos tiempos puedan hacer reflexionar a México y al mundo, ya que tú tienes aún control de todos los elementos naturales y tú puedes, Señor, permitir huracanes, terremotos, temblores, desgracias, para hacer recordar al hombre que todavía estás bajo control de todos los elementos. Levantamos en esta hora a toda la gente que ha sufrido en el estado de Guerrero, en el estado de Oaxaca. Hemos visto, Señor, las imágenes de lo que ocurrió en el Pacífico, en Acapulco. Rogamos que esto pueda ser la advertencia para que todos ellos puedan voltear sus ojos a ti y reconocer que tú eres el Dios eterno, vivo y verdadero. Haya, Señor, entendimiento en aquella gente. Gracias porque están siendo provistos de todo lo necesario para sus casas, para su alimentación, pero no de tu palabra, Señor. Haya provisión también de tu palabra para toda esa gente. En el nombre de Jesús. Amén. Acabamos de sufrir en este país otra considerable tragedia. En esta ocasión tocó a la costa del Pacífico, donde verdaderamente muchísimas familias fueron sacudidas violentamente por un huracán que curiosamente le ponen un nombre femenino, pero que fue terrible, Paulina. Según hemos leído en el tiempo del Evangelio, también había tragedias, pero obviamente el número de damnificados no podría compararse. Por ejemplo, el choque de romanos contra galileos, pues debió producir pocas bajas, porque ahí dice que la sangre de los galileos se mezcló con los sacrificios de ellos. Había problemas, había desgracias, pero quizás no tantas víctimas. Por ejemplo, cuando tuvimos en México aquel tristemente recordado zafarrancho en Tlatelolco. Vemos también que el Evangelio habla de 18 víctimas de ese accidente de la torre del Siloé. Pero en estos tiempos, con tanta gente, los números son elevados. Podemos hablar de cientos, a veces de miles, que pierden la vida o que desaparecen bajo toneladas de tierra, de arena o de basura. ¿Cuánta gente en los hospitales? ¿Cuántos perdieron sus hogares? Y fue la zona hotelera y el pueblo mismo, allá en el estado de Guerrero, en Acapulco, también en el estado de Oaxaca. Y uno se pregunta, ¿por qué ocurren estas tragedias? Sin duda que esto es producto del propio pecado del hombre, es producto de la idolatría, del vicio. Dios está recordando en alguna manera que hay mal, hay soberbia, hay ignorancia. Pero tal parece que la gente hace más caso a la televisión que a Dios. Y como la televisión no muestra a Dios, la gente vive como si Dios no existiera. Y de veras que lamentamos todos los sucesos ocurridos allá en la costa del Pacífico. Pero mire qué curioso, el verso 2, ahí en Lucas 13, el Señor hace una pregunta interesante. ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. No podemos pensar que toda la gente que sufrió en Acapulco sea más pecadora que nosotros, por ejemplo. O no podemos pensar que sea el grupo más pecador de toda la República Mexicana. Pero el Señor está mirando esa parte del Pacífico y diciendo, arrepiéntanse. Si no os arrepentís, dice ahí, todos pereceréis igualmente. Y podemos ver en el verso 4 que hace otra pregunta. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Nosotros podríamos decir, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en esta República Mexicana? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si nosotros tuviéramos que echar la culpa de este asunto a alguien, tendríamos que decir, la culpa es de todos los seres humanos. Y entre esos seres humanos estamos usted y yo. Unos porque no se han arrepentido todavía, desdeñando el plan de Dios y la redención de Jesús, y otros
porque quizás no hemos mostrado los frutos dignos de arrepentimiento, porque quizás no hemos mostrado frutos de conversión. Yo no creo que a nadie se le ocurra un día decir: ¿sabe usted? Tengo parte de la culpa de lo que acaba de pasar en Acapulco porque no he cumplido cabalmente con mi responsabilidad cristiana y Dios ha vuelto a llamar la atención de México. No creo que a nadie se le ocurra. Siempre decimos, pues quién sabe por qué pasó, pues es tiempo de huracanes. Incluso ya los que pronostican los tiempos dicen: en tal época hay huracanes. En años anteriores, otro huracán que se llamó Gilberto, que devastó parte de la costa en la península de Yucatán, en Cancún. Y cada determinado tiempo tenemos estos huracanes y estas cosas y decimos, bueno, ¿por qué nadie advierte? Si alguien sabe que vienen los vientos, pues ¿por qué no se advirtió? La realidad, dicen las noticias, que sí se advirtió a la gente, pero la gente no creyó. Es como si yo le digo: hermanos, mañana se va a caer este techo, ¿usted vendría aquí, se sentaría aquí tranquilo? No, a lo mejor sí se sentaría y ni lo creería. Mucha gente estaba viviendo en los lechos de los ríos que estaban secos hace muchos años. Ahí hicieron sus casas de cartón y de envases de leche y ahí estaban viviendo. Los que fueron advertidos dijeron: ay sí, cómo no, huracán, ay sí tú. Y se quedaron ahí y pasó el agua y se les llevó con todo y sus casas y pertenencias y todo. Y muchos han de estar sepultados todavía ahí en los escombros. ¿De quién es la culpa? Sin duda que nosotros tenemos parte de esa culpa. El mundo se ha alejado tanto de Dios que ya no es capaz de advertirlo en un momento de prueba. Yo le pregunto, ¿hablaron los periódicos de un necesario arrepentimiento de esa gente? No. ¿Dijeron la televisión o la radio las palabras de Dios para esa gente? No, tal pareciera que Dios está pasado de moda en los medios masivos de difusión. Pero ¿sabe una cosa? Dios sigue teniendo control de todas las cosas en este mundo. Siempre damos gloria a Dios porque Él seguirá teniendo control y seguirá mostrando estas cosas para ver si alguien se arrepiente. Con cierta periodicidad somos testigos de las señales del fin. Usted puede ver en este mismo Evangelio de Lucas, por ejemplo, que el Señor siempre estaba advirtiendo de estas cosas. Lucas 21:11. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Mire, esto estaba advertido. Nadie puede decir: pero es que yo no sabía que iba a soplar el huracán, o que iba a temblar, o que iba a pasar tal cual cosa. Aquí está escrito hace 2000 años. Grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Esto es lo que está ocurriendo. Aquí en la gran Ciudad de México tenemos marchas, plantones, gente que se congrega para protestar de 1000 cosas. Y esto lo decía Marcos en un texto paralelo. Marcos dice: habrá alborotos. O sea que está dicho. Pase al capítulo 17 de Lucas, en el verso 28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. A veces vivimos como si este mundo fuera eterno. Nunca pensamos que un día este mundo se terminará o que la vida misma se tiene que terminar. Comemos, bebemos, no nos preocupamos gran cosa, pero tenemos que estar atentos porque el día de Jehová llegará. Y por eso estamos mirando y oyendo desastres tremendos aún en nuestro país, en todo el mundo: huracanes, temblores, inundaciones, terremotos, incendios, explosiones. A veces me he imaginado a Dios teniendo en la mano izquierda el planeta Tierra, y así como esos mapamundis que se les da vuelta, me imagino a Dios dándole vuelta al mundo en su mano izquierda y de repente poniendo el dedo así sobre un punto determinado, y cuando pone el índice lo para y allí se produce un desastre. Fíjese cuántas noticias. Constantemente los periódicos nos están diciendo: Japón, Vietnam, Corea, Brasil, Biafra, Bangladesh, India. Últimamente en Italia se le están cayendo todas las obras de arte y todos los templos allá por los terremotos. Y México. Y no para advertir a un pequeño grupo sobre su pecado, sino como diciendo: mundo, arrepiéntete. Este mes le tocó un toquecito a Acapulco, a Oaxaca. ¿Quién es el siguiente? ¿Dónde será el siguiente desastre? Dios va a seguir recordándole a este mundo que Él es Dios. Dios va a seguir recordándole a este mundo que Él existe y que Él manda hasta que el mundo se dé cuenta, hasta que se vuelva el mundo de su mal camino. Las invitaciones están hace todavía
más siglos atrás. Isaías capítulo 44, el verso 22. Dios estaba siempre recordándole al hombre la necesidad de voltear sus ojos hacia arriba. A veces Dios tiene que decir estas palabras. Dice: yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí, dice Dios. Vuélvete a mí. Y si usted pasa al capítulo 55 de este mismo libro, a los versos 6 y 7, usted recordará muy bien estas palabras. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Usted y yo tengamos conciencia plena y hagamos todo lo que Dios quiere, y luego enseñemos a los demás a hacerlo. Este es el plan. Hermanos, el tiempo apremia. Cada vez estaremos oyendo más noticias de este tipo, y cada vez estará sufriendo un punto del mundo o de nuestra república todas estas cosas por falta de poner los ojos en el autor y consumador de la fe. Y no crea usted que Dios se la pase picándole al mundo y afligiéndole y entristeciéndole, porque no es ese el plan de Dios. Pero Dios tiene que estar recordándole al mundo su proceder, su pecado. Mire el libro de Lamentaciones, el capítulo 3. Ponga su vista en el verso 31. Porque el Señor no desecha para siempre, antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Dios nunca está pensando a ver a quién le voy a dar un huracán o un terremoto o un problema. Simplemente tiene que recordar a este mundo su pecado. Pero no nos desecha para siempre. Si permite la aflicción, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Dice aquí que Él ni aflige ni entristece voluntariamente al mundo. No es un Dios que castiga. En realidad lo que Dios tiene son leyes. Usted las conoce muy bien. Si alguno las infringe, pues el castigo cae sobre él o sobre ella. La desobediencia del hombre ante Dios es lo que acarrea calamidades. Yo estaba mirando en todo este tiempo la epidemia de virginitis que hemos tenido. Aparecen disque vírgenes por todas partes. Bueno, pues que aparece la virgen del metro, y aparece la virgen del taller mecánico, y la virgen del horno de microondas, y la virgen de no sé cuánto. Bueno, dice Dios, les voy a distraer un poco de esa epidemia de virginitis para que se den cuenta que yo soy el único Dios, nada más. Él es el Rey. Dios solamente decreta el castigo al desobediente. El hombre desobediente solito se aplica el castigo. Vea usted Éxodo 20, un texto que pues usted bien conoce, la ley de Moisés, en donde Dios personalmente prohíbe toda manifestación ajena al Dios eterno. Pero la gente no quiere entender, la gente se va tras vanidades ilusorias y tras supuestas apariciones y se olvida del Dios vivo. En el capítulo 20 del libro del Éxodo, leemos en el verso 4: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero mira el verso 6: y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hay promesas de Dios, pero tiene que haber leyes también. Dios no está dispuesto a que la gente siga poniendo sus ojos en lo que no es Dios. Dios tiene promesas hermosas. Muchas ocasiones dice: mira, haz esto y te irá bien. Obedece esto otro y vas a tener paz, y vas a tener seguridad, y vas a tener prosperidad, y no vas a tener enfermedad ni pestilencia. Pero el hombre no obedece y luego se queja. Así somos los humanos. Le voy a mostrar una de las tantas promesas. Miqueas capítulo 7, los versos 18 y 19. Dios siempre está prometiendo cosas, siempre está bañándonos con su misericordia. Dice de una manera muy hermosa: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia.
Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Dice que se deleita en misericordia. A través del sacrificio de Jesús quedaron sepultados todas las iniquidades del mundo. Los pecados de la humanidad fueron colgados en el madero, fueron echados en lo profundo del mar. El mundo debiera alegrarse, pero ¿qué hace el mundo? El mundo vive en los sepulcros, el mundo vive en los estercoleros. Hace muy poco acabo de ver una noticia. Se levantó un grupo muy curioso, un grupo que trata de dignificar el papel de las prostitutas en México, ahora llamadas de una manera elegante sexoservidoras. Y se levantó una asociación diciendo: tenemos que dignificar el papel de la prostituta en México. ¿Hasta dónde hemos llegado, hermanos? De veras. Yo veo cómo mucha gente está sacando del mar los pecados que ya fueron cubiertos por precio de sangre para volver a vivirlos. Y por eso Dios está recordándole al mundo: mira, mundo, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero el mundo está sordo. El mundo está sordo, o pareciera que tiene encima el espíritu de estupor de que nos habla la carta a los romanos. ¿Qué se hará con los desastres en Acapulco, en Oaxaca? Pues mire, se envían condolencias, se envían víveres, se envía ayuda a los damnificados. Nosotros lo vamos a hacer también. Quizás en algún lugar se ponga la bandera a media asta en señal de luto, pero a veces esto es dar un remedio en medio del desastre, pero no es prevenir el desastre. Es como poner un curita en la herida. Cuando alguien se da un machucón, pues se pone un curita y dice: ay, no le sirve para nada el curita, pero la gente siente bonito traer un parchecito ahí. Eso es lo que hacemos en los grandes desastres nacionales. Les ponemos un curita ya que ha pasado todo. Pero eso no es tan importante como evitar la herida. Eso sería lo importante. Por eso nos la pasamos dándonos remedios unos a otros y poniéndonos curitas de un lado para otro, pero a nadie se le ocurre prevenir las conflagraciones. ¿Quién será el próximo? ¿Seremos nosotros aquí en el Estado de México? Ya sucedió hace poco, 2 ocasiones en San Juan Ixhuatepec, muy cerquita de aquí. ¿Quién será el próximo? ¿Cuál será el lugar donde Dios pondrá su índice de fuego? Vendrán otras devastaciones, y lo más que se hará, pues yo creo que se van a crear institutos nacionales de ayuda a damnificados, porque no se ha ocurrido a nadie la forma de prevenirlos, nada más de curarlos, pero no de prevenirlos. Hermano, ¿y dónde está la prevención? En el Evangelio, que dice: mundo, arrepiéntete. Bastaría que el mundo oyera las palabras de Jesús que estamos diciendo hoy en este día en Lucas 13: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hermanos, nosotros no somos mejores que aquellos que vimos en los noticieros. Me llamó mucho la atención un video de un aficionado que estaba filmando una caída de agua que venía en forma muy furiosa. Venía el agua arrastrando casas y arrastrando animales y arrastrando todo. Y había 2 personas, estaban ahí en el video del aficionado, tomados de un poste. Y se veía claramente cómo el embate del agua subía y bajaba los cuerpos, y los otros agarrados al poste ahí, porque el poste era su único poder subsistir a través de estar agarrados ahí. Pero el agua venía con tanta furia que instantes después ya no estaban en el poste, el agua los había arrastrado. A veces estamos agarrados a un poste en lugar de agarrarnos de la cruz del Calvario. Hermanos, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Cuánto tenemos que orar por las autoridades en cada país, por los presidentes, por los reyes, por los primeros ministros, por las autoridades superiores en cada país del mundo, para que se den cuenta por quién han sido establecidos y se decidan a evitar nuevos desastres? Yo miré al presidente mezclarse entre la gente damnificada en los albergues, y qué bueno, ellos están dando toda la ayuda necesaria y probablemente les den una casa digna a los que tenían una casa de cartón, pero ¿y las vidas que se perdieron? Quizá alguno diga: bueno, pero ¿será posible evitar lo que está decretado que vendrá sobre el mundo? ¿Quién lo hará entender? Pues la Escritura tiene pasajes para todas las cosas. Vamos a analizar uno de ellos en Jeremías 26, el verso 2. Mire qué interesante es este pasaje. De hecho, en cierta forma yo estoy haciendo esto. Así ha dicho Jehová: ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová todas las palabras que yo te mandé a hablarles.
No retengas palabra. Quizá oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Les dirás pues, así ha dicho Jehová: si no me oyereis para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros, para atender a las palabras de mis siervos los profetas, que yo os envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído, yo pondré esta casa como Silo, y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Según el verso 2, ¿a quién le está hablando el Señor? Pues no lo dice a las autoridades, porque las autoridades ni se paran en el atrio de la casa de Dios, ni le adoran, ni conocen las palabras que Dios manda a las naciones. En cambio, los cristianos que estamos aquí en el atrio de la casa de Jehová, aquí estamos, miren. Pero esta palabra es para nosotros. Cristiano, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades. A los que adoran en la casa de Jehová, ¿qué vamos a decirles? Las palabras que yo, dice Dios, te mandé a hablarles. ¿Cuáles serán esas palabras? Pues las que Jesús nos dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. A veces estamos tan cómodos en nuestra banca el día domingo, el día de reposo, que se nos olvida que hay gente a nuestro alrededor que necesita escuchar estos mensajes. Ay, hermano, pues le voy a comprar el cassette, se lo regalo. No, tienes que ir y advertirle personalmente de su mal camino. Necesitamos hacer lo que dice aquí la palabra de Dios. Cuando decimos a las naciones, muchos miran esto y dicen: pues me voy a ir al África de misionero. Y yo le digo: ¿y para qué tan lejos? De aquí se han ido muchos de misioneros y les digo: ¿y para qué te vas tan lejos? ¿Te gusta pasear? Eso es otra cosa. ¿Para qué vas tan lejos? Mira, la misión, si quieres ser misionero o misionera, está tan cerca de ti. Puede estar en tu misma colonia. Las misiones pueden estar en el hospital, a lo mejor en tu propia casa. Lo importante no es ir allá, sino obedecer y hablarle a la gente que no conoce este mensaje del evangelio y decirle: arrepiéntete. Lo importante es final del verso 2, que dice: no retengas palabra, porque el que retiene las palabras de Dios impide a otros la salvación e impide a otros la orden de Dios de arrepentirse. Si tú quieres ser misionero o misionera, no retengas palabra. La misión está en el África y está en la India y está en muchos lugares y hay muchos misioneros allá, pero ¿y la misión urbana? ¿Sabías, querido hermano, que hay 90 millones de mexicanos esperando que te decidas a ser misionero en tu país? O a lo mejor quieres más cerca. Bueno, más cerca, 18 millones que abarrotan el Distrito Federal precisa que no retengas palabra. Más cerca, 2 millones en esta zona no han oído la palabra. Más cerca, 100,000 habitantes más o menos en tu colonia necesitan urgentemente el evangelio. ¿Quieres más cerca? ¿Dónde trabajas? Tus compañeros de trabajo, de escuela, de club, a lo mejor tu familia, tu cónyuge, tus hijos, tus padres, tus hermanos. No retengas palabra, dice aquí. Y no tanto que les prediques, porque no todos son predicadores, sino que tu comportamiento y tu conducta y tu testimonio personal sea la labor misionera. Mire qué fácil irse al África de misiones. Pues yo veo, porque recibo cartas de muchos misioneros mexicanos que están en otros países. Hay uno que se fue muy lejos, tenía un gran ministerio aquí en México. Ese hermano, amigo mío, tenía una misión aquí que podía haber levantado iglesias más grandes que estas, con una gran capacidad. Se fue a una misión muy lejana y tiene un grupito de 50 personas. ¡Qué desperdicio! Tuvo que ir a aprender otro idioma, otras costumbres, otra forma de vivir para alcanzar 50. En ese mismo país, muchos misioneros podían haberse levantado y haber ganado los 50 y haber ganado aquí los miles y miles que necesitamos alcanzar para Jesucristo. ¿Qué va a suceder si nosotros somos misioneros en nuestro propio país, en nuestra propia casa, en nuestra propia colonia, en nuestro propio lugar de trabajo? Pues dice el verso 3, quizá oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino. Y luego dice Dios: y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Nosotros podríamos prevenir los desastres. No tenemos aparatos de medición, ni tenemos alarmas antisísmicas, pero tenemos una palabra preciosa de Dios. El evangelio predicado a mucha gente en este país haría ese verso 3 una realidad
entre nosotros. Quizá oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino, y me arrepentiré yo, dice Dios, del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Si se da cuenta, Dios actúa en razón del arrepentimiento del hombre o en razón de la maldad de sus obras. Es como Dios actúa. En los versos 4 y 5 ahí de Jeremías, Dios se queja que el mundo no ha oído ni su palabra ni a los profetas. Si se continúa así, el verso 6 afirma el castigo que el mundo va a autoaplicarse va a ser tremendo. Y esto ya está sucediendo. El mundo se lo está autoaplicando. Dios no es un Dios malo que quiere castigar. Dios es un Dios bueno que quiere que toda esta humanidad vaya a vivir con Él por la eternidad. Pero la gente dice no, prefiero esto y lo otro, y le da la espalda a Dios. Dice Dios, bueno, si ni siquiera el sacrificio de mi unigénito hijo te sirve, pues ya no te sirve nada. Y entonces Dios no nos deja fuera de su misericordia, pero no tiene por qué darnos las promesas. Nosotros mismos nos metemos en los castigos que Dios tiene decretados en su palabra. Dice ahí, yo pondré esta casa como Silo, y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Está escrito. Pero hermano, eso es Jeremías, Antiguo Testamento. Es palabra de Dios, está escrito. El que obedezca a Dios puede ahorrarse las próximas calamidades que están decretadas. Repito, el que obedezca a Dios puede ahorrarse las próximas calamidades que están decretadas y que estamos mirando todo el tiempo en la televisión y en los periódicos. Nada más que las vemos cuando ya sucedieron. Y tenemos que volver a levantar ofrendas y volver a enviar ayudas y volver a poner curitas en las conflagraciones. Me llama mucho la atención allí en Jeremías 26:6 que Dios habla de casa, de ciudad y de nación. Me llama mucho la atención. Yo pondré esta casa como Silo y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Dios habla ahí de casa, de ciudad y de nación. Entendamos esto. No piense usted que los versos 4 y 5 están escritos para los incrédulos solamente. Por favor, léalo usted mismo, yo lo he leído para mí. Si no atendemos, si seguimos siendo cristianos de domingo, escúcheme bien, a nuestra casa le pasará lo que a Silo. Quizá muchos no sepan qué pasó en Silo. Silo, según la Biblia, es la ciudad donde estuvo el arca de la alianza hasta que Salomón terminó el templo. Pero antes del traslado del arca, los filisteos capturaron el arca. Usted ha leído esto en la Escritura. ¿Qué significa esto para nosotros? La actual arca del pacto es Jesús. Y Él ha venido a nuestro corazón igualito que aquella arca estuvo en Silo. ¿Entiende la similitud? No permitamos por ninguna manera que el enemigo impida esa bendición de ser nosotros cada uno casa de Dios, templo vivo de su Espíritu Santo. Esta casa es también nuestro hogar y nuestra iglesia. Cuidado con permitir que sea destruido como lo fue Silo. Está escrita la promesa y está escrito el castigo. Nosotros escogemos o el castigo o la promesa. Depende de nosotros. Le voy a mostrar otra escritura allí mismo en Jeremías capítulo 7. Voy a hacer una lectura un poco larguita, del 1 al 20. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis:
¿Librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones? ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis, haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo. Os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Tú pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Me provocarán ellos a ira, dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra, se encenderán y no se apagarán. No creo que yo pueda hacer mucho comentario al texto que leímos, porque si usted lo lee detenidamente, dice tantas cosas de lo que está sucediendo allá donde tocó el huracán, y también aquí en nuestro corazón dice muchas cosas de nosotros ahí. Fíjese cómo se está haciendo tortas para la reina del cielo en este país, por todas partes. Entonces Dios tiene que mostrar su furor y su ira derramada sobre muchos lugares, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra. Aquí está escrito, esto es lo que ha ocurrido ahí, porque la gente está mirando a la reina del cielo y se está olvidando del Dios de los cielos y la tierra. Hermanos, viva Jesucristo. Para nosotros es el Estado de México y el país entero. Y tenemos que dolernos de lo que está doliendo en este momento en Oaxaca y en Guerrero. Y aunque tengamos que poner el curita, tenemos que orar a Dios por todo este país con mayor insistencia, porque no sé dónde será el próximo punto donde Dios ponga su índice y vuelva a producirse un desastre nacional. A nadie le gustará que Dios ponga nuestra ciudad por maldición a todas las naciones de la tierra. Por eso es tiempo de actuar, de obedecer a Dios. Cristiano, no pienses que la tarea es de los que estamos al frente de este lugar. Ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades. Ahí donde trabajas, varón, tienes que hablar de Jesucristo. Señora, ahí donde vives y donde compras en el mercado, ahí tienes que hablar de Jesucristo. Joven que me escuchas, en la escuela, en la universidad, donde tú estás, tienes que hablar de Jesucristo, tienes que hablar del Evangelio. Cada uno tiene un pequeño mundo que nos rodea, en el cual tenemos que alcanzar con el Evangelio, ponernos en el atrio de la casa de Jehová y hablar a todas las ciudades, o sea, a los grupos humanos entre los que nos movemos. ¿Qué les vamos a hablar? Las palabras que yo te mando a hablarles, dice Dios. No retengas palabras. ¿Qué le parece? Piense bien antes de contestar a mi pregunta. No levante la mano por impulso. ¿Cuántos vamos a actuar? ¿Y cuántos vamos a decir un mensaje más? Bajamos, seguimos la vida habitual. Quizás demos hoy una ofrenda para los damnificados y decimos, yo sigo mi vida, no me interesan los demás. Somos parte de una sociedad mexicana, nos debe interesar nuestra gente. Somos una gran familia mexicana, casi 100 millones de habitantes. Si usted pone en porcentajes el número de cristianos, el porcentaje en esta república es muy bajo todavía. ¿Por qué? Porque nosotros venimos cómodamente, nos sentamos para escuchar un mensaje, pero no lo damos a la gente que está afuera. No compartimos, no partimos la palabra de Dios para que otros tengan acceso. Mi pregunta es, ¿cuántos vamos a actuar?
Padre, tu palabra contiene todas las cosas que están sucediendo. Podemos advertir y mirar que una vez más tu índice ha tocado la costa del Pacífico. Señor, tu compasión seguramente está al mismo tiempo que el desastre en toda esa gente que ha sufrido, que ha perdido familiares, que se ha quedado sin casa, sin techo, sin comida, sin agua. Y nosotros tenemos todas las cosas que ellos han perdido. Que podamos comprenderlo nosotros, Señor, y podamos pararnos en el atrio de tu casa y hablar a las ciudades las palabras que tú nos mandas hablar sin que retengamos palabra. Señor, levantamos a toda esta gente que quizás por ignorancia no ha recibido el Evangelio, o quizás porque nosotros no hemos hecho la misión que tú nos has dado de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Nos dolemos por los hermanos que sufren. Hoy les haremos en tu nombre una ofrenda, pero Señor, alcáncenos tu gracia para comprender en este tiempo de gracia, porque tú no has tocado lo nuestro. Hemos visto cómo has tocado lo ajeno, pero no lo nuestro, para que entendamos antes de que toques lo nuestro, Señor. No queremos nunca tener un desastre en nuestra propia localidad. Oramos porque nos apartes de violencia, oramos porque no llegue a nosotros el asalto, el robo, el homicidio. Pero tú, Señor, continuarás tocando este mundo hasta que este mundo se arrepienta. Que seamos nosotros pregoneros de justicia, que seamos capaces de advertir a otros el próximo desastre y prevenirlo antes que curarlo. Tu bendición, Señor, para los que están sufriendo. Recibe en tu mano, Señor, la ofrenda que hoy haremos para ellos en el nombre de Jesús. Amén.